Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yamit José Fandiño. Soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle y estoy encargado del espacio Lenguajear e Imaginarse en Educación. Este video busca permitirnos mantenernos en contacto y nos va además a ayudar a hacer un repaso, a hacer un refuerzo y a expandir lo que discutimos brevemente en nuestro primer encuentro. Para aquellas personas que estuvieron en ese encuentro, va a ser entonces una oportunidad para repasar, para recordar y para expandir. Para aquellos estudiantes que por diferentes razones no pudieron acompañarnos, pues es una video de bienvenida y les va a permitir conocer el tema que discutimos inicialmente, que es lenguaje. Bueno, ustedes están viendo mi pantalla. Y cuando uno piensa en lenguaje, pues vienen a la cabeza, a la mente, conceptos relacionados como el habla, la lengua, la imaginación, la información, la cultura, la educación, el aprendizaje, el significado, la humanización, el intercambio. Es decir, en este espacio electivo, durante estas 8 semanas, vamos a tener una oportunidad interesante para acercarnos a diferentes situaciones que como estudiantes, como profesores, como profesionales hemos vivido y seguiremos viviendo. Cuando uno piensa en qué es lenguaje, pues uno podría comenzar con esta definición inicial que presenté en nuestro primer encuentro. Es un sistema de signos que pueden ser orales, escritos, gestuales o de otra tipología, que a través de sus significados y sus relaciones le permiten a los usuarios de ese sistema llevar a cabo procesos y prácticas comunicativas para recibir, para producir y para construir información, significados, mensajes. Es decir, el lenguaje es esa posibilidad que tenemos de acceder a una serie de signos que tienen unos significados, que tienen unas relaciones, que cuando yo conozco sus significados y sus relaciones, las posibilidades que hay de relacionarlos, puedo entrar en comunicación con otros organismos, individuos que tengan ese mismo sistema de signos. Lo que en últimas nos permite intercambiar información y obviamente enviar o recibir mensajes. Ahora bien, Samuel Johnson nos da una interesante frase que nos hace pensar en el lenguaje como el vestido del pensamiento. Y Ralph Emerson, a través de esta frase, el lenguaje es la ciudad para cuya edificación cada ser humano ha aportado una piedra, pues lo que nos están invitando a pensar es esa gran relación que existe entre lenguaje y humanidad y humanos. Sin embargo, quiero empezar, o más bien, quiero señalar en este apartado que el lenguaje es una característica común al hombre y animales, organismos, que les permite construir mensajes y comunicarlos a través de símbolos, señales, sonidos, y los organismos, o los órganos, más bien estos organismos cuentan con los órganos para hacer ese uso de símbolos, de señales y sonidos. En el ser humano, este sistema de símbolos, de señales, de sonidos, es un sistema complejo que tiene unos niveles, que tiene secuencias generalmente sonoras y gráficas. Pero eso no nos no desconoce o no debe dejarnos de permitir ver que los animales también se comunican con signos sonoros, olfativos, corporales, que también revisten una complejidad. Algo interesante del siglo XX y del siglo XXI es que hemos abandonado el antropocentrismo, es decir, la idea y la concepción de que todo gira en torno al ser humano y que es el ser humano la medida para dar cuenta de la realidad, del universo. Y cada vez más entendemos que esos animales que en algún momento hemos denominado irracionales no lo son tanto, que muchos de ellos con áreas cerebrales corticales han desarrollado lenguaje.
Hablamos entonces de primates, de chimpancés, de bonobos, de cetáceos, especialmente los delfínidos, de aves como los loros, los cuervos, las palomas, y de mamíferos como elefantes, perros, gatos y equinos, que han desarrollado lenguajes complejos. Esto además viene a desmontar la idea o los presupuestos de autores o de psicólogos como Pavlov, que asumen o pensaban que el lenguaje de estos animales era sencillamente una respuesta de tipo mecanicista a estímulos-respuestas. Veremos a lo largo de este curso, cuando asumamos la postura de Humberto Maturana, eh, lo importante de alejarnos de esas visiones de lenguaje y acercarnos a una visión del lenguaje mucho más amplia y mucho más abarcadora. Bueno, pero en este curso nos vamos a concentrar en el lenguaje humano. Y para eso, pues haremos hoy unos pequeños acercamientos a la propuesta de Saussure, quien nos ayuda a entender el lenguaje como una ciencia y nos propone en estas frases que están viendo en la pantalla unas maneras de acercarnos al lenguaje humano. Él dirá que el lenguaje tiene un lado individual y un lado social que no se pueden concebir el uno sin el otro, es decir, son caras de la misma moneda. Y el lenguaje comporta para Saussure dos partes, dos dimensiones. Una que tiene como objeto la lengua, que es social e independiente del individuo y que está más bien relacionadas a comunidades, a grupos sociales. Y la otra parte secundaria tendrá como por objeto la parte individual del lenguaje, es decir, el habla, el uso que un individuo, un hablante, un usuario de una lengua hace de ella en unos contextos históricos, culturales, sociales muy particulares, a través de unos ejercicios psicofísicos, es decir, algunas decisiones, acciones mentales que se acompañarán de lo que estoy haciendo yo, movimientos en la cara, del aparato fonador, de la mano, de gestos, etcétera. Ahora bien, quiero ayudar a entender este asunto del lenguaje, lengua y habla que que estamos tratando como como un acercamiento a tres asuntos diferentes pero complementarios. Entonces, el lenguaje, como lo debemos entender como esta propiedad, como esta facultad universal de seres, de organismos para simbolizar, es decir, para crear, hacer uso de sistemas sígnicos. Y al contar con la comprensión y saber usar ese sistema de signos, los organismos, los usuarios, pueden comunicarse entre ellos. Ahora bien, también tenemos la lengua, pero la lengua entonces ya no será esa propiedad y facultad universal, sino que será una característica, una dimensión social, un código social, una institución social que le permite a los individuos de una comunidad comunicarse entre ellos. Es decir, aquellos miembros de esa comunidad que manejan la lengua que le pertenece a ese grupo, a esa comunidad, pues tendrán la posibilidad de interactuar socialmente. Entonces nos hemos movido de un plano universal a un plano social y en este momento al hablar de habla, al hacer referencia al habla, estamos dando cuenta de el nivel individual, el nivel particular que lleva a un sujeto a seleccionar y um, actualizar algunos asuntos propios de la lengua que maneja porque en un contexto, en una situación, los requiere para dar cuenta de su pensamiento. Y lo hace, como ya lo vimos anteriormente, a través de unos mecanismos que son tanto mentales como físicos. Es importante que entonces nos quede claro que estos tres niveles, estos tres conceptos nos permiten entender lo que es el lenguaje, lo que es la comunicación, desde tres niveles diferentes. Un nivel macro, universal, un nivel meso, social y un nivel micro, individual y particular. Entonces, lenguaje, lengua y habla. ¿Ok? A continuación, además, es importante entender la relación entre el lenguaje y dos procesos que son la hominización y la humanización.
Son dos procesos que nos permitieron evolucionar de animales a lo que somos hoy en día como seres humanos. Y ese lenguaje, mm, esa facultad que cuando se estudia permite entender estos dos procesos de hominización y de humanización. Ahora bien, cuando queremos estudiar estos procesos lo podemos hacer desde la ontogenia y desde la filogenia, que pues por una parte la ontogenia tendrá que ver con el proceso por el cual el ser humano adquiere el lenguaje. Ahí habrá unos acercamientos psicológicos, lingüísticos, antropológicos, y la segunda, que es la filogenia, que tendrá por objeto de estudio el acercamiento a la evolución histórica de una lengua, los orígenes, qué mezclas ha habido, cómo se ha construido esta lengua, cómo se ha constituido entonces de manera oficial, formal. Ahora bien, para dejar más claro estos dos procesos de hominización y de humanización, es importante dejar en claro que el primero, la hominización, es un proceso evolutivo de naturaleza biológica que nos ha permitido llegar a ser seres humanos, llegar a convertirnos en la raza humana. Esta imagen, que voy a aumentar un poco para que ustedes la vean mejor en el video, pues da cuenta del proceso que hemos vivido, desde los Australopithecus, pasando por los Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis y los Homo sapiens. Como se dan cuenta, entonces, es ese proceso, esa evolución de naturaleza biológica. Ahora bien, cuando hablamos de humanización, tendremos en cuenta que es un proceso evolutivo, pero de naturaleza social, la que nos ha permitido convertirnos en una sociedad a través del lenguaje y cultura. Acá en esta imagen hay algunos acercamientos a ese asunto de la sociedad y la cultura. Hemos sido una sociedad nómada, pasamos de ser una sociedad nómada a ser una sociedad agrícola, es decir, nos sentamos, nos creamos lugares donde cultivamos nuestros alimentos, ya no tenemos que salir a casa y desplazarnos con los animales, y eso nos tomó gran parte de lo que hemos conocido como la historia antigua y del medioevo medieval, y llegamos al momento de la sociedad industrial, cuando ya como seres humanos, como sociedad, logramos crear procesos que permitieron crear productos y traen una nueva forma de relacionarnos con el mundo, con la naturaleza. Actualmente estamos viviendo dos momentos interesantes de sociedad, la sociedad de la información y del conocimiento, pero también una sociedad que entiende una triada entre lo social, lo natural y lo cultural. Y esta propuesta de Flores y Mosquera del año 2013 pues nos ayuda a entender este proceso de humanización. Bueno, hasta acá entonces hemos hablado de manera muy rápida del lenguaje humano, de lo que debemos entender como lenguaje, lengua y habla, y cómo el lenguaje nos permite además entender procesos de hominización y de humanización. Quiero terminar esta parte del video, es este primer video que ustedes mirarán, sobre teorías sobre el lenguaje humano. En los comienzos del lenguaje, el hecho de poder dar nombre a las cosas, de poseerlas por medio de la voz, debió tener para el hombre un encanto maravilloso y de alguna forma oculta. El mundo comenzó a ser dominado en virtud de la palabra. Estas frases de alegría del año 2010 nos permiten entender lo mágico, lo interesante del lenguaje, pero también nos invita a acercarnos a teorizar sobre él. Y voy a dejar en punta esta idea de teoría sobre el lenguaje, mostrándoles que hay tres tipos de teoría: la teoría innatista o nativista, la teoría ambientalista y la teoría cognitivista. En el segundo video haremos un desarrollo de estas teorías y procederemos a hacer una discusión un poco más histórica de los diferentes tipos de lenguaje. Entonces vamos a detenernos acá y en el segundo video continuaremos con teorías sobre el lenguaje humano.